Estimadas y estimados, les doy la bienvenida a este pequeño estudio en el cual abordaré una pregunta que normalmente surge de tanto estudiantes como docentes de cursos de cálculo, que no obstante la cantidad de cursos que se han tomado en ese sentido siempre sigue vigente y por lo tanto es necesario tomar una postura para poder zanjarla. Entonces he titulado este pequeño estudio ¿qué es una derivada? Veamos, la problemática surge de un hecho aparentemente sencillo y es que cuesta en general diferenciar, valga la redundancia, los conceptos diferencial y derivada, que pareciera que son lo mismo, pareciera que de hecho se calculan exactamente igual. Sin embargo, veremos a la luz de este pequeño estudio informal, insisto, que guardan una pequeña diferencia, que de hecho ni siquiera es pequeña. Es bastante. Así es que vamos a ello. Comenzaré entonces con la primera parte, a la que he titulado un análisis de las funciones más sencillas. Las funciones más sencillas con las que nosotros podemos trabajar son las funciones lineales. Entonces, para dar una definición, tomemos las siguientes resguardos. Partamos de una función f que va de un conjunto x y llega a un conjunto y. Diremos que es una función lineal si cuando aplicamos la f a un elemento del conjunto de partida x, eso se convierte simplemente en la acción de una matriz que tiene una cierta dimensión y aplicada sobre el elemento de este conjunto x. Esta matriz debe ser tal que la cantidad de filas que tiene corresponde a la dimensión del espacio i, el espacio de llegada, y la cantidad de columnas debe corresponder a la dimensión del espacio de partida, asumiendo por supuesto que estos dos conjuntos x e y son de dimensión finita. Entonces, lo anterior significa que si denotamos como n la dimensión del conjunto x y como m la dimensión del conjunto y, deberían existir números escalares en general a sub jk, tales que debería cumplirse la siguiente igualdad, que f de x debiese ser igual a, en realidad, expandiendo la x como un vector con n componentes, debiese verse así, en donde cada una de las componentes del elemento resultante debe ser una sumatoria que corresponde, ¿cierto?, a la acción de una matriz sobre un vector. Entonces, veamos algunos ejemplos. Los más sencillos sería considerar una función de r sobre r y en este caso la definimos como 3 por x, pero por supuesto tenemos que visualizarla siempre como una matriz actuando sobre un vector. En el caso de r tendríamos una matriz de una fila y una columna, lo cual por supuesto coincide con un número real, y en el caso del elemento del conjunto de partida correspondería a un vector con una sola componente, que de nuevo sería nuestro número real. El siguiente ejemplo corresponde a una función que va de r, pero llega a R2 y está definida de la forma que usted ve ahí, como la primera componente sería el doble de x y la segunda componente sería el inverso aditivo de x. Esto, por supuesto, si nosotros lo vemos como una acción de una matriz sobre un vector, debería verse así, como la matriz que tiene dos filas y una columna, formada por los números 2 y menos 1, actuando sobre un vector que tiene una sola componente, que en este caso sería la x. En el caso del siguiente ejemplo, tomemos ahora una función que va de R2 y llega a R3 y la definimos de la forma que usted ve ahí, en la cual por supuesto tomamos los elementos del conjunto de partida como x1 y x2 y con ellos construimos tres componentes para nuestro elemento de salida. Para este caso, construir la matriz que está actuando sobre el vector de dos componentes lo veríamos de esa manera, dado que la multiplicación usted la puede hacer a mano y llega a la conclusión de que efectivamente coincide con lo mostrado a la izquierda. Pasa exactamente lo mismo si ahora el conjunto de partida tiene una dimensión mayor que el conjunto de llegada. En este caso, el ejemplo está ahí en pantalla y lo podemos desglosar de la forma que usted ve acá. En este caso, se podrá usted dar cuenta que la matriz ahora tiene más columnas que filas. En el caso anterior tenía más filas que columnas. Por supuesto, el resultado fundamental de esta definición corresponde a lo que usted está viendo ahí, que una función entre dos espacios es lineal siempre y cuando, dados cualesquiera
x1 y x2 elementos del conjunto de partida y cualquier lambda escalar, siempre debe ocurrir lo que usted ve ahí como igualdad. Se entiende que la suma del lado de la izquierda de esa igualdad corresponde a la suma definida en el espacio vectorial del conjunto de partida, mientras que la suma de la derecha de la igualdad corresponde a la suma definida en el conjunto de llegada. No son la misma suma, sin embargo uno las anota igual solamente para evitar notaciones extremadamente complejas. Como resultado final de esta primera parte, enunciamos el teorema que aparece ahí, que serían las propiedades básicas de las funciones lineales, que como usted bien sabe, corresponden, en resumen, a las 5 que usted ve acá. Se sabe que si la función es lineal, entonces obviamente envía el nulo sobre el nulo. Si tenemos un espacio de partida que es de dimensión finita, entonces la función lineal siempre es continua y acotada. No es que signifique que necesariamente en el caso de conjuntos infinitos o de dimensión infinita tendremos funciones lineales que siempre van a ser discontinuas. No, pero en este caso está garantizado. Todas las funciones lineales son siempre continuas y todas son acotadas. La tercera propiedad es bastante conocida también. La función será inyectiva siempre y cuando el único elemento perteneciente a la preimagen del nulo del espacio de llegada es el nulo del espacio de partida. Otra propiedad interesante es la propiedad número 4, que indica que la operatoria básica sobre funciones lineales sigue siendo lineal, es decir, multiplicar por un escalar y sumar funciones lineales mantiene la linealidad. Y la propiedad número 5 enuncia lo obvio, que cuando se trata de componer funciones lineales, la compuesta sigue siendo lineal. Como segunda parte de este estudio, hablemos un poco acerca del concepto formal de diferencial. Para ello, estudiamos primero lo que es una función rectificable. Diremos que una función es rectificable en un punto específico si existe una función lineal, como dice ahí, tal que la diferencia entre el valor de la función en un punto cualquiera y el valor de la función en el punto donde queremos la rectificabilidad, eso debe parecerse a una función lineal aplicándose sobre esta diferencia. La primera pregunta entonces es ¿por qué debe ser una diferencia? Y esto se debe a que cuando tenemos una función cualquiera, no necesariamente la función del nulo es igual al nulo. Pues para que exista esta rectificabilidad, nosotros debemos asegurarnos de que sí ocurra eso. ¿Cómo nos aseguramos? Simplemente pensando en la diferencia. Entonces así, cuando nosotros estandarizamos nuestra función de manera de asegurarnos que en el nulo la función pase por el nulo del espacio de llegada, entonces sí podemos asemejar en todos sus puntos un concepto de rectificabilidad que en realidad denota la posibilidad de que la función se parezca a una precisamente función lineal. Y por supuesto, esta rectificabilidad va a ser mejor en términos de aproximación mientras el valor de x del punto cualquiera que estamos tomando de nuestra función esté suficientemente cerca del punto en donde estamos interesados en analizar la rectificabilidad. Ahora, la pregunta que cae de cajón acá es ¿cómo debemos escribir matemáticamente esta aproximación entre la diferencia entre f de x y f de x0 y la aplicación L sobre la diferencia de x menos x0? ¿Será posible escribirla así como se ve en pantalla? Pareciera que sí. Porque si nosotros queremos que el lado izquierdo se parezca al lado derecho, entonces en principio debiese bastar que la norma de esa diferencia fuese menor que un número suficientemente pequeño, como epsilon. Pues bien, analicemos qué ocurre en este caso. Si nosotros tomamos la expresión de la izquierda y le aplicamos la desigualdad triangular, obtendremos la expresión que usted ve ahí abajo. Y eso por la continuidad de la función f supuesta en el punto x0, debiésemos poder mayorar por un épsilon medio, por ejemplo. En realidad debería ser por un épsilon, pero simplemente para que dé cuadradito el épsilon al final, nosotros lo hemos dejado acá como épsilon medio. Además, la norma de L aplicado a x menos x0, sabemos que también se puede mayorar por la norma de la aplicación lineal, que sabemos que es acotada, por lo tanto su norma es finita, y eso multiplicado por la norma del vector diferencia. Por supuesto, este vector diferencia nosotros lo podemos elegir
de manera de poder mayorarlo por esa expresión que usted ve allá, epsilon dividido por 2 veces la norma de la aplicación lineal, y hemos elegido estos valores específicamente de manera que cuando hacemos todas las operaciones, eso nos lleva justamente al epsilon. Entonces, esto significa, en términos sencillos, que cuando la función f es continua y los espacios x e y tienen dimensión finita, la diferencia f de x menos f de x0 menos la transformación lineal aplicada a x menos x0, está garantizado que en norma siempre sea menor a un cierto número real. Entonces, al parecer, todas las funciones, por el hecho de ser continuas, ya se nos asegura que son, en este sentido, con esta definición, se nos aseguraría que son rectificables. Sin embargo, nosotros no queremos eso. Queremos asegurarnos de que solamente sean algunas. Intuitivamente, lo que queremos es reflejar un hecho visual, que solamente aquellas funciones que tengan un gráfico suave serán las finalmente rectificables y las demás no. Entonces, ya nos dimos cuenta que solo aplicando la diferencia no logramos esto, ya que no existe un filtro real. Definitivamente todas las funciones con cualquier transformación lineal va a cumplir las condiciones que estamos pidiendo. Sin embargo, lo que a nosotros nos gustaría en este caso es que solo existiera una transformación lineal que precisamente hace esta gracia, no cualquiera. En este caso nos dimos cuenta que sí, cualquiera puede hacerlo, siempre y cuando la elegimos de manera que la norma cumpla con una propiedad especial. Pues bien, veamos ahora entonces otra posibilidad de describir la frase que está arriba, ahí abajito de la definición. La posibilidad es lo que usted está viendo ahí. Pedir ahora entonces que la diferencia original, pero esta vez dividida por la norma del vector diferencia, eso sea menor que epsilon. Esto refleja un hecho geométrico que en R se puede visualizar como la conocida diferencia entre la pendiente de la recta tangente a la curva y la diferencia entre los valores de la función dividido por los valores de la variable. Esa diferencia evidentemente tiende a cero cuando la función es de nuevo rectificable. Ahora, el hecho de que aquí nosotros estemos pidiendo que sea menor que epsilon es equivalente, por supuesto, a pedir ese límite que usted ve allá. Y esta es claramente la típica definición que aparece en cualquier texto de cálculo clásico para una función que es diferenciable. Entonces, allí lo tenemos. Tenemos que, para el caso de las funciones diferenciables, lo que en realidad nosotros estamos buscando es la factibilidad de que en un punto dado el gráfico de la función se parezca a una transformación lineal. Estas transformaciones lineales, por supuesto, tienen una estructura dependiente de cómo es el espacio de partida y cómo es el espacio de llegada. Entonces ahora ya vamos con el concepto de función diferenciable. Vamos a decir que una función de un conjunto X a un conjunto Y, por supuesto asumimos que son espacios vectoriales de dimensión finita, diremos que es diferenciable en un punto X0 si existe justamente lo que estábamos pidiendo delante, es decir, una función lineal tal que ese límite sea igual a 0. En otras palabras, de modo que la diferencia f de x menos f de x0 se parezca mucho al valor de la transformación lineal aplicado a x menos x0. Por lo general, en vez de x menos x0, se anota una h y de esa forma la notación queda como usted está viendo allá. Y decimos en tal caso que la L, que sería nuestra transformación lineal, es la diferencial de la función en el punto dado. Notemos entonces que cuando una función continua f es diferenciable en un punto x0, nosotros necesitamos toda esa información, necesitamos conocer la función y necesitamos saber cuál es el punto sobre el cual estamos buscando la diferenciabilidad. Solo así podemos crear la transformación lineal que vendría siendo dicha diferencial. Y es por esto que observamos ese hecho que está ahí. Veamos entonces algunas implicancias del hecho anterior con ejemplos ilustrativos. Retomando los casos vistos en la primera parte, si tenemos una función de R en R que es diferenciable en un punto x0, entonces su diferencial en ese punto es una transformación lineal de R sobre R. Estas transformaciones lineales, en realidad, como espacio, son homeomorfos al mismo R. Así, si tomamos la función
que dice ahí f de x igual a x cuadrado y el punto x0 igual a 1, tendremos que esa diferencia en realidad es igual a 2h. Y como 2h es una función lineal, entonces es bastante natural pensar en hacer la diferencia justamente con ese 2h. La norma en este caso se convierte en valor absoluto y efectivamente podemos concluir que esa expresión de ahí es igual a eso, lo cual claramente da 0. Así que efectivamente, para esta función f y ese punto x0 existe la transformación lineal dada por la matriz de una fila y una columna igual a 2, que se ve como un número real, pero en realidad es una transformación lineal de R sobre R, ya que por supuesto este 2 como transformación lineal de R sobre R toma el elemento x y lo convierte en 2 por x. Ahora, como segundo ejemplo, si tomamos una función de R2 sobre R que asumimos diferenciable en un punto x0, entonces su diferencial debiese ser una transformación lineal de nuevo que va de R2 sobre R, espacio que en realidad es homeomorfo a R2. Así que si tomamos en particular la función g definida sobre x1 y x2, como usted ve ahí en pantalla, y el punto x0 igual al punto 1,2 por ejemplo, tendremos que la diferencia entre g de x0 más h y g de x0 será igual a la expresión que usted está viendo ahí a la derecha, de la cual el primer y el tercer término corresponden a una función lineal. Así que es natural pensar que esa será la diferencial. Veamos. Efectivamente, el límite que usted está viendo ahí en pantalla, teniendo en cuenta la parte lineal de la expresión que estaba arriba, es decir, 2h1 menos 3h2, nos da la expresión que usted ve ahí, lo cual podemos mayorar de esa forma y así llegar a esa expresión, la cual nos permite simplificar y llegar finalmente a que ese límite es igual a 0, demostrando así que la diferencial de la función g en el punto 1,2 efectivamente es la matriz de una fila y dos columnas que nosotros podemos anotar como el vector 2, menos 3, mirado como un elemento de R2, pero que de nuevo en realidad es un elemento de las transformaciones lineales de R2 sobre R, ya que por supuesto el 2, menos 3 toma al vector x1 y x2 y lo convierte en esa expresión que está ahí, que finalmente es igual a lo que usted está viendo allá, y que a su vez corresponde a la parte lineal que ya estaba anunciada. Como tercer ejemplo, consideremos la aplicación que va de R2 sobre R3. Asumamos que es diferenciable en un punto x0, entonces, por definición, su diferencial debe pertenecer a las transformaciones lineales que toman elementos de R2 y los convierten en elementos de R3. Estas transformaciones lineales, gracias al teorema de representación de Riesz, en realidad se pueden ver como homeomorfas a el espacio de las matrices, de 3 columnas y 2 filas con entradas como números reales. Así que en particular para la función que usted está viendo ahí en pantalla y el punto de acá, tendremos que la diferencia que hasta ahora hemos calculado, esta vez queda así. Expresión en donde tenemos varios elementos que son lineales, por ejemplo el 4h1 de la primera componente, el h1 más 3h2 de la segunda componente y el 2 por h2 de la tercera componente. Claramente dejamos afuera el h1 al cuadrado y el h2 al cuadrado. Así que como antes, probamos esos como elementos de la transformación lineal e investigamos el límite de acá. Haciendo las cuentas, llegamos a que ese límite en realidad es igual a eso, lo cual podemos escribir así y podemos mayorar de esa forma. Todo esto con el fin de reescribir de esta manera y así poder concluir que ese límite es igual a 0. Así que en esta oportunidad la diferencial de la función phi en el punto 2,1 será igual a la transformación lineal identificada por la matriz que usted está viendo en pantalla gracias al teorema de representación de Riesz, insisto, la cual es claramente una matriz de 3 filas y 2 columnas con entradas como números reales, pero en realidad, visto como transformación lineal, deberemos pensar que ella transforma elementos de R2 en elementos de R3, y esto debido a que si la definimos como función, la veremos así, y todo lo anterior es debido a esa pequeña igualdad, ya que la acción de la matriz sobre el vector se puede escribir como la expresión que usted está viendo ahí en pantalla a su izquierda. Así que en definitiva, ¿cuál es la diferencia entre una derivada y una diferencial? Pues bien, tomemos una postura. Mi propuesta es la siguiente, que si tenemos una función diferenciable en un punto x0 y denotamos por W a un conjunto sencillo al que sea homeomorfo el espacio de las transformaciones lineales que van desde x hasta y, entonces tenemos estas dos definiciones. Llamaremos diferencial de la función f en x0 a esa expresión de ahí, pero visto como elemento de las transformaciones lineales, es decir,
La diferencial es una transformación lineal. En cambio, la derivada de la función f en x0 de nuevo va a ser exactamente la misma expresión, pero no vista como transformación lineal, sino que vista como elemento del conjunto simplificado. Veamos algunas observaciones que en realidad vienen a resumir los ejemplos revisados anteriormente. En el ejemplo 1, la derivada de f en 1 es 2, visto como número real, pero la diferencial de f en 1 es la función que a cada x en R le asocia 2x, que sería obviamente la función 2, que sería una transformación lineal de R sobre R. En el caso del ejemplo 2, la derivada de la función g en 1,2 es el elemento de R2 llamado 2,-3, visto como elemento de R2. Pero si la tomamos como diferencial, no podemos referirnos al 2,-3 como elemento de R2, sino que ahora debemos pensarlo como la función, como dice ahí abajo, que a cada x1, x2, parte de R2, le asocia la acción de esta matriz de una fila y dos columnas, que equivale a la expresión que usted está viendo ahí en la derecha. 2 por x1 menos 3 por x2, y que será claramente un número real, lo cual apoya el hecho de que es una transformación lineal que toma un elemento de R2 y lo lleva sobre R. Para el caso del tercer ejemplo, en tanto, la derivada de la función phi mayúscula en el punto 2,1 es ese objeto visto como matriz de 3 filas y 2 columnas, pero la diferencial de la función phi en el punto 2,1 es la función que a cada x, elemento de R2, le asocia la acción de dicha matriz sobre el punto, y que por cierto es igual a la expresión que usted está viendo ahí en pantalla. Así que, estimadas y estimados, vaya acá una propuesta de postura frente a la diferencia entre los conceptos diferencial y derivada. Esta propuesta es consistente con lo que se revisa normalmente en un curso estándar de cálculo 1 versus lo que se revisa en un curso estándar de cálculo 3 o cálculo en varias variables. Esto dado que en cálculo 1 se habla de derivada y se asocia con el número real que resulta después de la operatoria. En tanto en cálculo 3 se habla de diferencial y se asocia a la mejor aproximación afín de la función en el punto. Entonces, espero esta pequeña exposición haya servido para aclarar un poco la diferencia entre ambos conceptos y, por supuesto, le invito a formular sus dudas en cualquiera de los canales de comunicación que usted ya conoce. Hasta la próxima.